Aquí y Ahora Producciones presenta Hablemos de Salud. 33 años al servicio de la medicina preventiva. Conducción y producción a cargo de la periodista médica Ana María Forte. Locución y presentaciones Oscar Di Profi. Hablemos de Salud por Ecomedios y para todo el país. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Soy Ana María y bueno, los invito a este nuevo programa de Hablemos de Salud. Recién estaba hablando con una colega y digo, realmente esta es mi vida, ¿no es cierto? Nunca dejé de estar en la radio, con todos los cuidados. Lo principal es el barbijo, que sabemos que lo vamos a tener que usar por mucho tiempo más, si queremos protegernos. Vacunación, ni que hablar. Las 2 dosis ya tendrían que tenerlas todos, porque es la forma como en el resto del mundo pudieron bajar, ¿no es cierto?, la mortalidad. Bien, vamos a estar en el día de hoy con el doctor José Magariños, que es bioquímico, especialista en hematología, hemoterapia y banco de sangre. El tema que va a hablar es la atención bioquímica en la interpretación de resultados. Cuando uno agarra, por ejemplo, y dice, ay, a ver cómo me salieron los análisis, no entendemos nada, quizá, ¿no es cierto? Bueno, yo les voy a dar algunos ítems comunes, a ver qué significan. Así nos va enseñando de qué se trata y la importancia de tener los controles anuales. También vamos a estar con el doctor Raúl Matera, neurocirujano, presidente de la Fundación Matera y presidente de la Asociación Médica Argentina de Ozonoterapia. Nos va a contar qué es la ozonoterapia y cómo de pronto se está viendo qué pasa con ozonoterapia y COVID. También vamos a estar con Guillermo Domínguez, que es cirujano general y laparoscópico, miembro titular de la Asociación de Cirugía Argentina, jefe de cirugía de adultos de la Fundación Hospitalaria. Tema: cirugía magnética y sus aplicaciones. Van a quedar maravillados. Es relativamente nuevo, muchos lo desconocen. Y ya le doy los muy buenos días al doctor José Magariños. Invitación, siempre es un placer cuando me invitas y sobre todo poder conversar con tu audiencia, que es la que realmente necesita de alguna manera de nuestros aportes. Y el tema no es menor, ¿no? Para el que me convocas, es todo un desafío. Yo siempre digo algo muy importante: la salud es un tema de equipo. Ahora, a ese equipo, en esta nueva era, se le sumó todo lo digital y no siempre la información es buena, es correcta. Yo sé, me incluyo. Sí. Un análisis y voy a ver de qué se trata, un tema y voy a ver de qué se trata en la web. El tema es saber cuál es buena y cuál es mala información. Por eso la atención bioquímica es importante, no solo para el paciente, sino para el equipo profesional. Tenemos que dialogar. Tú conoces mi viejo dicho, ¿no? Que el bioquímico, la mejor expresión es una imagen de un ratoncito en el laboratorio en la mesada, se encierra entre 4 paredes y pone un cartelito que dice peligro biológico, lo único que es cierto. El peligro es él. Lo importante es que dialoguemos. Exacto. Lo que pasa es que, ¿cómo te puedo decir? A uno no se le ocurre
que cuando recibe un diagnóstico puede consultarlo, ¿no es cierto?, con un bioquímico. Puede y debe consultar. Pero no se Mira, sabe. cuando un médico, un profesional médico solicita una práctica al laboratorio, en realidad lo que está haciendo es una gran pregunta o unas grandes preguntas. Ajá. Yo siempre a mis colegas les digo, ¿ustedes tienen idea cuando le ponen hemograma, glucosa, urea, colesterol, cuántas patologías tuvo que previamente ese profesional descartar para pensar qué le puede estar pasando a ese paciente? ¿Cuántas? Yo llegué y digo, me duele la panza. ¿Tenés idea de cuántas patologías tuvo que descartar en pocos minutos? Y después quiere una práctica de laboratorio o para confirmar su presunción diagnóstica o para poner claridad, por ejemplo, evaluar cómo avanza un proceso de tratamiento. Por eso es importante. A esto viene la complicación bioquímica. Yo te digo, voy a hacerlo muy fácil para que la gente lo pueda interpretar. Glucemia. Todos creen que es una única forma de determinar la glucemia. Pero ya te lo tiro, ¿eh? Ajá. ¿Cuántos diabéticos se controlan con la tirita? Sí. ¿Y vos pensás que es lo mismo que hacer una práctica de laboratorio con una reacción química? Que haya correlación, que haya de alguna manera alguna relación que te vaya indicando hacia dónde va la cosa, es cierto. Pero ahí viene el otro tema. Yo le preguntaría a todos los que usan los glucotest, ¿cuándo fue la última vez que enviaron a calibrar su instrumento? Y esto vale para los pacientes, familiares o profesionales de la salud. ¿Cuánto hace que no validan, no calibran? Y de ahí viene la importancia bioquímica. ¿Por qué? En un análisis tenés la práctica. Sí. Tenés el método. Ese método puede tener referencias internacionales o no. Hay instrumentos de por medio. Hay una gestión de calidad del laboratorio. Por eso no es simplemente mirar el dato. Y acá viene lo más complejo de todo. Ese dato no es único. Ese dato forma parte de nuestro organismo en el cual hay infinita cantidad de procesos fisiológicos bioquímicos. Por lo tanto, la gran pregunta que le hago, porque vos me decías en la presentación una de mis especialidades, yo tengo dos en realidad. Una es lo de inmunohematología, bancos de sangre, y terapia celular, y la otra mía es la medicina crítica, paciente crítico. Ajá. Nosotros sabemos que cuando fallan los órganos, así lo decíamos en sepsis, lo decimos en sepsis, es porque están produciendo algún resultado anómalo con respecto a lo que tenemos referenciado. Ahora bien, por ahí la mayoría no lo sabe. A mí me puede estar fallando el hígado en este momento. Tomé unas copitas de más, me comí unas cuantas frituras, se me inflamó un poquito. Hay otros órganos que van a actuar para compensar ese desvío. Ahora, en la práctica de laboratorio, yo voy a ver parámetros bioquímicos alterados para un sistema y para otro sistema. Llámese páncreas, intestino, glucemia, o sea, hemograma, lo que fuere. Por eso es importante saber el contexto en el cual ese paciente se acerca al laboratorio. Y siempre les digo a toda la sociedad, cuando vaya a un laboratorio, pregunte quién es el bioquímico que está a cargo, por si tiene que hacerle una consulta. Y todas las dudas, consúltelo en primera persona. Acérquese. No reemplaza a su médico, no lo reemplaza, pero ayuda a interpretar qué le puede estar ocurriendo o le ayuda al profesional a hacer algún asesoramiento a su profesional médico en función de lo que escucha de usted y en función de lo que probablemente le está pasando en ese contexto. No sé si fue muy complicado, Ana María. No, en absoluto, en absoluto. Y vos sabés que yo traje precisamente
para poder hacerte algunas preguntas comunes y que quizá la gente se preocupe, pero no se tiene que preocupar, sino que se tiene que ocupar e ir a ver a un profesional para que se lo indique, ¿no es cierto?, como vos dijiste, en un contexto, no fuera de contexto. Por ejemplo, si uno se saca un ionograma urinario, ¿quiere decir análisis urinario? No. A ver. Un ionograma urinario es una parte de los análisis urinarios. Un ionograma, para los que no saben, evalúa nosotros llamamos electrolitos, se le llaman electrolitos, sodio, potasio, cloro, etcétera, que nos permite saber cómo ese riñón está excretando esos iones. No es lo mismo un paciente que tuvo hipertensión o tiene hipertensión, que está tomando una medicación diurética para facilitar la eliminación de agua y de componentes que deben eliminarse por orina, a un paciente que tiene otra afección y lo que queremos evaluar es si esa afección está también impactando en el riñón. Te doy un ejemplo claro y conciso. Cuando yo, por alguna causa, tengo una hipotensión, es decir, siento, ¿viste? Ese momento que me siento débil, que parece que me voy a caer, que estoy medio mareado, y si me miran la tensión arterial va a estar baja, lo que hace el cerebro es quitar toda la sangre que está circulando en la periferia del organismo y llevarla al cerebro, porque el cerebro tiene que mantenerse activo. El riñón deja de filtrar. Si yo a ese paciente le hago un análisis de orina, probablemente los resultados parezcan una insuficiencia renal terrible. Por eso nosotros clasificamos las insuficiencias renales en funcionales. Este sería un caso funcional, por una razón de función saqué la sangre del circuito y no va al riñón, y entonces no filtro, no formo orina, se concentran algunos analitos, y otra es que haya un daño en ese riñón que está afectando a la estructura. Obviamente que hay que tener cuidado con las dos, porque si lo funcional persiste en el tiempo, va a terminar siendo en la estructura y después es crónica. Y Magariño, no sé si te queda claro. Sí, me queda re claro porque viste que yo soy de repreguntar. A ver si yo, primero te quiero preguntar si entendí bien. Por ejemplo, si uno va a sacarse un ionograma urinario y hace 20, 25, X cantidad de años que toma diurético, ¿puede, por ejemplo, tener en la orina algún resultado negativo si voy con esa medicación? Como cualquier medicamento, tiene una vida media. Sí. Actúa durante un tiempito. Después que pasó, volvés a tu estado fisiológico o fisiopatológico que tenés. No, yo decir, lo que te pregunto... Lo tenés controlado, si lo tenés controlado, vos vas a tener la tensión arterial controlada y tus exámenes de orina van a mostrarse como un paciente sano. Lo que yo te estoy preguntando no es eso. Yo te estoy preguntando, por ejemplo, uno busca sodio en orina, busca potasio, busca cloro, y pueden llegar a salir algunos de estos valores no correctos. Vamos a tomar uno. Sodio en orina. ¿Qué significa? O sea, entre 40 y 220 dice normal. Si sale 32, ¿qué puede llegar a tener el paciente? Y después te pregunto lo otro que lo voy a concatenar. Por ahí nada. Simplemente no estuvo tomando sal en el último tiempo. Perfecto. Simplemente está más hidratado. Perfecto. Es decir, por eso digo que hay que evaluar el contexto, correcto, no el parámetro solo. Además, ya te lo cuento, nosotros usamos el ionograma para hacer estimaciones, llamamos índices, que nos permiten evaluar cómo funciona el sistema endocrino, cardíaco, neurológico, etc. Por eso no hay que mirar el parámetro solo. Necesito saber el contexto del paciente, la alimentación, la cantidad de líquido que ingiere,
la actividad que tiene la medicación y los distintos eventos que vaya teniendo a lo largo y yo te preguntaba puntual, por ejemplo, cuando uno va a hacerse este tipo de análisis y tomó y toma ese mismo día y el día anterior un diurético, ¿puede el diurético transformar un diagnóstico en otro? O sea, en lugar de 70, 110, el paciente tener 30 porque precisamente tomó el diurético, por ejemplo, ¿puede darse eso? Puede cambiar la situación, pero sí. Vuelvo a insistir, por eso es importante que preguntemos, ¿qué medicación tomó? Perfecto, perfecto. Y acá viene lo importante, el paciente debe decir la verdad. Lógico, lógico. Sí, pero esto que parece tan lógico, no siempre es así. Sí. Nosotros tenemos nuestro historial de diabéticos que se curan, por eso fuimos buscando nuevas prácticas, ¿no? Que se cuidan cuando están cerca de hacerse un estudio. Ajá. Exhaustivamente. Los hay. No, eso es engañar. Entonces se autoengañan. Engañarse, ahora, claro. Por otra parte, es importante decirlo, porque no es lo mismo que vos tomes circunstancialmente un diurético sí. a que habitualmente lo tomes. Por eso el ionograma en orina no es lo único. El ionograma en orina se correlaciona con el ionograma en sangre. Claro. Que nos sirven insisto en este concepto, nos sirven parámetros individuales. Sí. Necesitamos el conjunto. Bien. La verdad que más que claro, porque son temas áridos que no se tratan y son tan importantes que nosotros no nos damos cuenta, ¿no es cierto? Por eso pregunten, toquen la puertita, quiero hablar con el bioquímico. Exacto. El que esté en ese momento. Bien. Mire, estoy viendo este resultado. Bien. ¿Qué tengo que hacer? El bioquímico, el primero que le va a decir, vaya y consulte con su médico, porque claro, el médico en su historia clínica del paciente ha registrado un montón de información que obviamente el paciente no lo va a recordar. Ojo que hoy estamos yendo a la historia clínica informatizada, electrónica, que permite al paciente compartirle a los profesionales y el profesional leerla rápida. Pero no es lo mismo que el médico que lo trata todos los días. Bueno, tenemos que hacer un pequeño paréntesis. Es muy probable que después continuemos, no ahora, más hacia el final del programa. ¿Te parece? Gracias, Ana María, por tu invitación. Bueno, vos sabés que yo te aprecio mucho, te valoro y para mí es un lujo tenerte en el programa. Y pronto vamos a tener un gran evento el 17. ¡Ay, contanos! Lo dejo para vos. Contanos. Y vamos a estar conmemorando el Día de la Fiebre Mediterránea Familiar, una enfermedad muy subdiagnosticada y que afecta a los pacientes y a sus familiares. Y nos vamos a reunir muchos profesionales, pacientes, familiares, amigos, colaboradores, para poder visibilizarla y de esta forma ayudar a todos. Y sé que tú tienes un gran rol en eso. Muchas gracias, la asociación nuestra de Fiebre Mediterránea Familiar, realmente sí. Bien, hacemos un corte y enseguidita volvemos. Señor empresario o profesional de la salud, la difusión de su producto o servicio a través de nuestro programa es el medio más eficaz para acceder al público. Comuníquese con el Departamento de Publicidad 154-989-0420. Hola, soy Mariana Arias y soy la madrina de esta asociación sin fines de lucro Fiebre Mediterránea Familiar Argentina. Si tenés alguno de estos síntomas de manera esporádica en niños, fiebre sin motivo, dolor abdominal, vómitos, problemas esqueléticos, en adultos, dolor muscular, torácico, pulmonar, articular, presión arterial alta, erupciones, vómitos, problemas intestinales y no tenés un diagnóstico certero, es posible que tengas fiebre mediterránea familiar, una enfermedad genética de difícil diagnóstico y muy poco frecuente. Tu médico puede detectarla a través de un análisis genético. Nosotros queremos ayudarte, por eso contactanos en nuestro Facebook Fiebre Mediterránea Familiar Argentina, pacientes y familias. Te estamos esperando. Ecomedios.com
AM 1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Te puede parecer que estás solo, pero somos muchos. Somos la gente común. Somos invisibles, pero unidos podemos hacernos ver. Miguel Zanelli, precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Lista 8, Partido Federal. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Ingreso básico universal ya. Plan de pleno empleo ya. Economía sana que respete nuestra tierra. Democracia participativa y ética pública. Votá Proyecto Justo, Social y Humanista. Mario Masitelli, candidato a diputado nacional por el Proyecto Justo, Social y Humanista. Lista 502. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Entendemos lo escuchar a Alberto. Hablar todo el día de Macri, a Kicillof, todo el día de Milán. Dejate de romper las pelotas, que la gente quiere resolver el problema. Ni de un lado ni del otro. Del lado del futuro. Florencio hace bien. Lista 508. Frente Vamos con Vos. Línea 1. Precandidato a senador provincial por la 5ª sección electoral. Tacone Horacio Daniel. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Nos unimos para ser tercera fuerza y pelear por trabajo para todos y todas. En Buenos Aires, del Caño del Pla y Giordano Diputados. Frente de Izquierda Unidad, lista 504-1A. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Si usted tiene alguna inquietud sobre su salud o la de su familia, Hablemos de Salud les responde vía mail. Tomen nota, hablemosdesalud@hotmail.com o a través de nuestra página www.hablemosdesalud.com.ar. Karina Uranga, distinción en estética, tratamientos faciales y corporales, Escuela KU, cursos de cosmetología y estética corporal. WhatsApp 11 36 12 30 35, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Look 5D. Transforma tu imagen para una buena comunicación con el entorno. Trabajamos desde lo físico hasta lo energético. Tratamiento integral para el cabello, rostro y cuerpo. José María Moreno 393 Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Facebook e Instagram Look 5D. Y ya estamos con otro amigo que no se pudo comunicar a través del Zoom, pero sí a través vía telefónico. Toda la tecnología nos sirve y muchísimo. Muy buenos días, ya te he presentado. ¿Cómo estás, Raúl Matera? ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Un gusto hablar con vos. Igualmente. Lamento, no, creo que está mal el programa de la compu porque no me pude conectar. Bueno, pues esas cosas suelen pasar. Lo importante es que, bueno, vamos a hacer igualmente la nota y la gente en este momento se pregunta, ¿no es cierto? Hay algunos que conocen y otros no. ¿Qué es la ozonoterapia? Bueno, la ozonoterapia es una técnica muy antigua, tiene más de 200 años. El ozono es un gas que se produce cuando haces pasar una corriente eléctrica muy intensa por oxígeno y se transforma en un gas que es oxígeno 3. Ese gas, que fue descubierto hace muchos años por un alemán que encontró que ese mismo gas podía mejorar algunas patologías, sobre todo heridas. Esto fue a nivel en la Primera Guerra Mundial. Él vio que a través de inyecciones que con una máquina producía ozono, lograba cicatrizar o curar infecciones graves en los soldados que tenían heridas de guerra. Entonces, a partir de ahí se empezó a investigar las propiedades que tenía desde el punto de vista médico-curativas del ozono. Bueno, la cuestión es que
el ozono terminó siendo un muy buen desinfectante, excelente desinfectante, un muy buen analgésico y un muy buen antiinflamatorio. Cuando vos inyectás ozono en un paciente, inyectás ozono para producir alguna de esas cosas que te estoy diciendo, o disminuir una infección, o mejorar un proceso inflamatorio, o aliviar un dolor. El ozono, cuando entra al organismo, se transforma inmediatamente en otra cosa, que es peróxido de hidrógeno, en realidad, porque el ozono se recombina inmediatamente con el agua. Pero bueno, tiene esas funciones. Bien. Desde hace muchos años se está utilizando en diferentes medios. Yo aprendí esto hace más de 20 años en España y en Italia, sobre todo para el tratamiento de lo que yo hago, que es columna, ¿no? Y bueno, muchos pacientes vienen a verme por ese problema, por dolor en la columna, por hernias de disco, por artrosis de columna, y muchos evitan la cirugía gracias a este procedimiento. Otros no queda más remedio que operarlos porque son netamente quirúrgicos, de una cantidad importante de pacientes, te diría que alrededor del 60%, 70%, evitan una cirugía que podría ser mucho más seria o mucho más grave. ¿Y quién? Gracias. Sí, dime. Realmente, pasados los 60 años, más o menos, ¿quién no tiene un problema, un dolor en columna, en cadera? ¿Esto puede, digamos, alivianar el dolor, desinflamar a través de inyecciones, o hay otra forma de pasar el ozono? Hay varias formas de pasarlo. Pero en mi caso personal, por ejemplo, en las hernias de disco, llevamos al paciente a quirófano con un poco de anestesia, colocamos una aguja dentro de la hernia e inyectamos el ozono intrahernia, o sea, dentro de la hernia. ¿Por qué hacemos eso? Porque el ozono es un oxidante importante. Al oxidar la proteína de la hernia, lo que hace es reducirla. Y por otro lado, actúa como antiinflamatorio eliminando el dolor. Eso da un muy buen resultado y con un procedimiento que es ambulatorio en realidad, el paciente evita muchas veces una cirugía. También hay otras maneras de aplicarlo, como cuando se utiliza el ozono como un factor para elevar la inmunidad. Y entonces estos pacientes reciben ozono a través de la vía sanguínea, sacando sangre y ozonizando esa sangre, y mejoran notablemente la inmunidad de los pacientes. De hecho, hoy está ocurriendo un fenómeno muy singular en España, porque están tratando de usarlo en pacientes con COVID, pacientes que están muy mal en terapia intensiva, graves, con severa insuficiencia respiratoria. Y bueno, no se lo permitían hasta que un juez dictaminó, estamos hablando en Sevilla, pues esto hace pocos días, hasta un juez determinó que bueno, que era factible tratarlo, ya que todas las demás terapias habían fracasado y el paciente se estaba muriendo. ¿Esto se usa también, por ejemplo, en los jugadores de fútbol o aquellos que practican algún deporte? Sí, es muy frecuente, lo usamos como cicatrizante, mejora enormemente, mucho más rápido, por ejemplo, una tendinitis o un desgarro muscular, mejora mucho más rápido la curación del paciente. Así que vemos muchos pacientes deportistas que tienen lesiones que con algunas aplicaciones en pocos días pueden reinsertarse a su trabajo habitual. Te hago una pregunta que nada tiene que ver en sí con la enfermedad y tiene que ver mucho, ¿no? Con la aplicación. ¿Esto las obras sociales y las prepagas lo cubren? No, lamentablemente no. Pero bueno, no lo cubren tampoco porque no está aceptado porque Salud Pública no le da la aprobación, y entonces de cualquier manera las obras sociales no lo van a cubrir hasta que Salud Pública no lo acepte. Hemos hecho infinidad de presentaciones, hay miles y miles de trabajos científicos presentados, hemos estado en el ANMAT presentando también trabajos científicos demostrando que esto en todo el mundo se está utilizando. Sí. No es que es un invento nuestro, ni mucho menos, porque yo aprendí esto en Italia y en España, pero se utiliza en Rusia, se utiliza también en Alemania,
por ejemplo, y en algunos lugares está aceptado y en otros no. Y por ejemplo, ¿cómo lo aceptan para el COVID? ¿Porque es un antiinflamatorio? Exacto, porque es un antiinflamatorio, muy importante. Vos sabés que el COVID produce un proceso inflamatorio en el pulmón grave que produce la obstrucción de los capilares. Bueno, lo que logra el ozono en sangre es disminuir ese proceso inflamatorio rápidamente y mejorar la saturación de oxígeno. Y eso está comprobado porque hay alrededor de 400 pacientes ya tratados en Italia, ¿no? En Italia hay alrededor de 400 pacientes ya tratados con COVID que lograron salir adelante gracias a estas aplicaciones, ¿no? Pero bueno, sigue siendo una cosa muy controvertida y no aceptada por los médicos en general, así que es una lucha dura. Exacto. ¿Y a partir de qué edad se puede hacer ozonoterapia? A cualquier edad. Yo he visto hacerlo en chiquitos. Sí. Yo he visto echarlos en chiquitos. Chiquitos que tienen, por ejemplo, problemas digestivos o problemas de colon, enfermedades de colon. Ellos se hace por vía rectal. Se coloca una sonda y se inyecta el ozono a través del recto. El chiquito no le puede estar pinchando una vena. Pero por vía rectal se puede utilizar perfectamente. Es que el colon es el segundo cerebro, así que tiene cualquier cantidad de neuronas. Totalmente. Y tiene un efecto inmunológico muy importante. Se dice que tenemos 3 cerebros, ¿no es cierto? Uno en el corazón, el otro en la parte rectal y el otro donde está puesto. Sí. Exactamente, cada día se aprende más. Ahora bien, o sea, no estoy para dar un consejo, pero esto que es tan bueno para todo lo que estás diciendo, se tendría que seguir en la gran lucha para que se apruebe, porque también hay algunas prácticas que en hospitales no se hacían y ahora se están aprobando, como también el cannabis de uso medicinal para la epilepsia. Sí, tenés razón, es cierto lo que vos decís. No, yo he estado todos estos 2 años intentando que nos permitieran tratar a algunos pacientes graves en terapia intensiva con ozono, que asegurábamos que no iba a haber ningún tipo de problema, ni rechazo, ni ningún tipo de lesión por hacerle el ozono, y no conseguí que ninguno de los hospitales donde se estaba haciendo esto me lo permitieran, ¿no? Voy a hacerlo. Lo mismo están haciendo en España, peleando por este tema. Allá lejos, hace 20 años atrás, con un amigo que creo que tenemos en común, Cascarino, intentó también convencer a la gente del hospital donde estaba trabajando la importancia que tenía la ozonoterapia, pero parece que no tuvo resultados. Y te hablo 20 años atrás. Es un antiinfeccioso tremendo. Nosotros hicimos un trabajo en el hospital de Aedo, tomamos una sala, cultivamos toda la sala, las distintas cosas, las camillas, las camas, cultivamos, cerramos la sala y pusimos un cañón de ozono adentro de la sala 1 hora y luego recultivamos. Bueno, fue impresionante, no había un germen en la sala. Bien. Y eso está demostrado, también lo presentamos en el ANMAT, está demostrado que tiene una capacidad de destrucción de gérmenes impresionante. Gérmenes, virus y todo tipo de infección. Lo podés utilizar en heridas. Tengo conocidos míos que hacen, por ejemplo, flebología, que tienen esas úlceras en las piernas, algunas varicosas, y utilizan el ozono para cicatrizarlas y cerrarlas y sacar las infecciones, así que tiene un montón de aplicaciones interesantísimas. Ojalá y lo bueno que es absolutamente inocuo, ¿no? ¿Cómo? Es decir, lo mejor que tiene es que es absolutamente inocuo, no tenés ningún tipo de rechazo o problema utilizándolo, ¿no? ¿Por qué es tan dura la medicina algunas veces? Porque en más de una oportunidad vino a hablar la mamá, que es médica, de una adolescente que murió a los 22 años con, ¿cómo se llama?, epilepsia refractiva,
y dice que estaba en silla de ruedas y que el último mes que pudo aplicar, que pudo, no sé, como si en gotas le dieron el cannabis, se levantó de la silla de ruedas y puso la mesa, que la madre no lo podía creer, que estuvo, dice, 15 años observando a la madre seguro, pero pudo hacerlo por poco tiempo, porque ya llegó tarde, ¿no? Pero ¿por qué la medicina tarda tanto en darse cuenta de que algo realmente es valedero? Sí, entiendo que hay una falta de flexibilidad para contemplar algunas cosas, algunas patologías y algunos tratamientos. Yo he utilizado aceite de cannabis en chicos con epilepsia y es cierto, disminuye la crisis. Gracias al Garrahan que hicieron una investigación. Al final, se convencieron y lo utilizaron. También usé aceite de cannabis en pacientes con Parkinson, por ejemplo. Le disminuye el temblor. Disminuye el temblor del Parkinson. Sí, lo disminuye. Yo creo que porque los tranquiliza bastante a los pacientes, ¿no? Exactamente. Bien. Pero bueno. Me encantó escucharte, no te vayas, hacia el final del programa vamos a hacer un redondeo, recordad si queda algo, y ya le estoy dando los muy buenos días al doctor Guillermo Domínguez, que, ¿vieron como dice Mirta Legrand? Ustedes pueden hacer algo juntos, porque yo los veo. Bueno, ahora lo dice Ana María, no me preguntes qué podés hacer con Domínguez, pero me parece que son del mismo palo, como se decía antiguamente. Qué bueno, qué bueno. Bien, y no digo la parte política, digo la parte realmente de la medicina. ¿Cómo te encontraste, Guillermo Domínguez? Hola, buenos días, Ana María. Muchas gracias por invitarme otra vez. Tengo un poquito la conexión inestable, espero que se pueda escuchar bien. Sí, se escucha. Por el momento me está diciendo el operador, sí, se escucha. Contanos, por favor, porque vos sabés que yo soy una admiradora tuya. Sí, una gran amiga, además. Bueno, primero saludar a toda tu audiencia, al doctor Magariños, al doctor Matera. Espectacular lo que nos han contado ellos. Espero ponerme a la altura de ellos también. Totalmente. Resulta que a mí me tocó hoy hablar de imanes en cirugía o cirugía magnética, que hoy está muy de moda a nivel mundial, por suerte. Vos sabés que nosotros venimos luchando hace bastante tiempo con esto. Y era básicamente, yo digo que a nosotros nos enseñaron a operar cuanto más grandes las incisiones, mejor cirujano. Y gracias a Dios eso cambió. Y gracias a la tecnología, hoy ya no necesitamos hacer grandes heridas para ayudar a los pacientes en su cirugía, ¿no? Que es algo, cada vez apuntamos los cirujanos a hacer más inocuos con el paciente, menos daño, para lograr los mismos objetivos que lográbamos con la cirugía abierta. Así que bueno, hace un par de años vino la laparoscopía, la gente o tu audiencia debe haber escuchado muchos que lo operaron de la vesícula o que lo operaron del apéndice o que de una hernia inguinal o cualquier cirugía, hasta la urgencia, y le hicieron unos agujeritos por aquí, por allá, por acá, o lo tuvieron que abrir. Bueno, gracias a que un trabajo de investigación que iniciamos ya en el 2007, acá ganamos varios premios, ahora acabo de ganar un premio en Bolivia, en Chuquisaca, por un médico que está usando los imanes de nuestro equipo. Inventamos instrumental que se guía magnéticamente. ¿Qué quiere decir esto? Que al paciente no lo necesitamos cortar. Vamos tirando unas pincitas por el ombligo solamente, como única herida, que queda oculta, porque el ombligo, vos sabés que es una cicatriz natural, que la traemos todos desde el nacimiento, inclusive muchas veces nos encontramos con una pequeña hernia en ese lugar, que la gente ni sabe que la tiene, pero la tratamos en ese momento. O sea que es el lugar de entrada y de salida de los imanes, y vamos necesitando, si necesitamos 1 o 2 imanes, de acuerdo al caso,
estos imanes lo que van a hacer es mover los órganos desde afuera del paciente sin cortarlo. Entonces, si nosotros necesitamos, qué sé yo, levantar el hígado, que por ahí lo tenemos que tener levantado 1 hora, 2 horas, lo que dure la intervención, eso lo hacemos a través de la fuerza magnética. Ya no necesitamos de una persona que esté dañando la pared del paciente ni haciendo una fuerza que puede variar en la intensidad por desconcentración, bueno, un montón de cosas. El magnetismo lo que tiene es que seguramente muchos de tu audiencia tienen un imán en la heladera y lo dejaron pegado ahí, lo van a encontrar en el mismo lugar, y eso es lo que nos pasa a nosotros en la cirugía. Levantamos un órgano, lo dejamos ahí con un imán, y el cirujano trabaja muy tranquilo, y el equipo mucho más relajado, más cómodo, y todo eso se traduce obviamente en un mejor postoperatorio para el paciente, menor sangrado, menor posibilidad de lesiones, bueno, un montón de cosas o alternativas. Hoy por hoy, digamos que yo tenía que hablarle de aplicaciones, pero las aplicaciones, hoy por hoy, todo lo que sea en cirugía de la cavidad abdominal, ginecológica, quiste de ovario, histerectomía, no sé, cirugía del apéndice, lo usamos muchísimo en la cirugía de la hernia. Y Domínguez, por ejemplo, el riñón, que está más hacia la parte posterior, ¿se puede? Sí, bueno, en cirugía renal yo hice una experiencia importante con el doctor Claudio Apóstolo, que es urólogo, y de hecho en próstata también, pero la renal principalmente es muy útil porque justamente lo que vos decís, Ana María, el riñón está en una zona posterior, difícil a veces de llegar. Nosotros operamos a un mediático, que es Carna, lo puedo contar porque ella lo contó públicamente, el sí. renal. Realmente él estaba un poquito gordito en esa época y realmente el imán nos ayudó un montón en la cirugía de él, separándonos estructuras para que nosotros podíamos dar vuelta al riñón prácticamente con magnetismo. Es impresionante, ¿no?, lo que se puede llegar a hacer. ¿Y cómo nació esto? ¿Cómo llegaste a esto? Bueno, esto es la inquietud de siempre mejorar, ¿no es cierto?, de hacer menos invasivo, de tratar de ser menos invasivo, y bueno, y empezamos a contratar ingenieros. Yo tenía un instrumentador que en ese momento estudiaba ingeniería, y le pedí de que me colabore, que empezamos a trabajar con sopapas, un montón de cosas, y a alguien se le ocurrió de usar un imán, y ahí empezamos a hacer una pequeña empresita, compramos todo lo que era necesario para hacer la investigación, y bueno, y esto se me ocurrió de un congreso que estuve en México, y vi un gran amigo mexicano que hacía algo parecido, pero no con imanes, y yo quería lograr mejorar esa técnica, o aportar a esa técnica instrumental. Y entonces empezamos a trabajar, y bueno, cuando empezamos, siempre cuento lo mismo, en mi casa empezamos al principio, con los medios que teníamos, porque fue muy difícil empezar. Es muy difícil acá en Argentina que te apoyen realmente. Yo hice una patente, que escribí una patente me llevó 6 meses. La gente no sabe el sacrificio que hay detrás de cada invento o de cada innovación. Por suerte, yo me siento un afortunado que he logrado que esto ya más de 70 cirujanos a nivel mundial lo estén usando, pero ese camino es larguísimo, es realmente muy largo. Tuve que demostrar operar en vivo en varios países, operado en Singapur, en España, no sé, en Guatemala, México, Perú, en Bolivia mismo. Pero bueno, hasta que la suerte que tenemos los cirujanos, que lo que hacemos lo podemos ver hoy por hoy en 4K, no sé, se puede ver porque tenemos video y podemos mostrar lo que hacemos, y la gente cada vez se entusiasma más. Y más que nada, cuando ves los resultados del paciente. Es lo mismo un paciente que prácticamente le decís, mirá, no te vamos a hacer ni punto de piel, no tenés que venir a sacarte punto de piel. Y hoy por hoy, para una cirugía de vesícula, por decirte, por los cálculos en la vesícula, pólipos, bueno, enfermedades hay en la vesícula, parece mágica la cirugía. Y no es que sea mágica, cumple con todas las normas de seguridad que tiene que cumplir una cirugía, y más todavía, porque tenemos menos complicaciones que la cirugía laparoscópica. Entonces, reducimos las complicaciones de la mínima invasión. Y ya eso es un gran paso. Guillermo Domínguez, la seguridad, el posoperatorio, o sea, lo que se ahorra una fábrica, vamos a poner, que con un operario.
hay que tener en cuenta en una balanza algo que creado por, no sé si fue creado por argentinos, ideado, no sé cómo se dice, no se tome en cuenta, porque yo creo que hará más de 10 años atrás, 15 quizá, yo llegué a conocerte a través de tu tía, que estábamos en una playa charlando. La tía Olga, un hermoso ser humano que ya no está con nosotros. Bien, entonces me contó y le digo, pero yo ya lo invito porque esto es y va a ser maravilloso. Y realmente no tiene la publicidad debida. La gente no lo sabe, por eso no concurre. Por ejemplo, esto se puede hacer porque vos pertenecés a la fundación hospitalaria. ¿Se practica en la fundación hospitalaria? ¿Hay un lugar o tiene que ser privado? No. Yo, por ejemplo, todo lo que son niños que trabajamos en la fundación hospitalaria, yo lo hago con mucho placer. Y ayudo a los cirujanos pediátricos a que lleven a cabo las cirugías. De hecho, hoy a la tarde van a hacer una cirugía con imanes y yo la voy a estar guiando, en este caso aislado, pero voy a estar guiándola y ellos ya están formados. Pero es una cirugía que hoy por hoy ya a nivel mundial se está instalando. A mí me costó horrores, pero realmente... Pero hoy tuve la satisfacción de ser junto a otros ingenieros, cirujanos, endoscopistas del mundo. China ya se metió en esto, así que ahora esto se va a hacer conocido y yo creo que es la cirugía del futuro, guiada con robot también. La robótica y el magnetismo hoy para los cirujanos y los endoscopistas es como el Zoom del Zoom. Hay mucho por investigar todavía, hay mucho por mejorar también. Sí, a mí me da pena que no me hayan reconocido mucho en mi país, ¿no? Pero bueno, estas son cosas que debemos pasar. Yo soy muy conocido en el extranjero, pero muy... Eso pasa. Ahí cuesta, sí, por ahí acá cuesta mucho, pero yo tengo, gracias a Dios, la fortuna, y las redes sociales ayudan mucho en esto, en haber conseguido que en el extranjero, por decirte, hay un grupo que lo formé y los entrené en forma virtual en Colombia, en una clínica en Barranquilla muy importante, que es el doctor Borjas, y empezó a hacer durante la pandemia cirugía bariátrica con imanes y ya hizo más de 300 casos de cirugía bariátrica guiada por imanes. Y los estamos publicando en una revista española con él. Y yo lo guié todo virtual, porque antes los venían acá, se capacitaban conmigo los cirujanos, iban a su país y la desarrollaban. ¿Y cuál es, por ejemplo, la operación más común o más pedida? Bueno, la cirugía de la hernia inguinal, de hecho, a mí me llaman muchos colegas, tengo que operar 2 colegas este mes, uno es un jefe de grandes instituciones como el Instituto Cardiovascular, el otro es un cirujano que es oftalmólogo, o sea, ya los mismos médicos nos vienen a buscar, eso es muy lindo. Y lo más común que nosotros operamos es la hernia inguinal y la patología de la vesícula biliar. Pero esto lo podés hacer, como yo ya no hago urgencias por una cuestión de tiempo, el apéndice también, los chicos de la fundación operan el apéndice con imanes y imagínate para un chico que se levanta y no tiene heridas, muchas veces no tiene ni punto de piel, no se tiene que venir a sacar puntos, y la evolución que tienen es realmente muy satisfactoria, ¿no? Entonces, se ahorra también la parte de infecciones, ¿no? Totalmente. De hecho, como nosotros hacemos todo por el ombligo, el mejor lugar para infectarse, si se tiene que infectar, es el ombligo, porque se cura y no deja ni secuelas, nada. Ni nada. No queda fea, no queda nada. Realmente, y lo más importante que yo veo es que evitamos lesionar, ¿sí? O sea, la laparoscopía, por más que esté en manos expertas, tiene la posibilidad de lesionar al paciente, una arterita, una cosita, porque son cánulas que entran a través de la pared abdominal. Entonces nosotros con esto evitamos un montón de eso, el error humano, ¿sí? Que llamamos nosotros. Entonces, el error humano significa reducir el error humano desde que el paciente pisa la institución hasta que sale. Es un trabajo que se llama seguridad del paciente,
y que nosotros a eso le damos muchísima importancia, porque, y bueno, los imanes en este caso ayudan un montón a reducir el error humano, la desconcentración, la pérdida de fuerza. El imán es una fuerza gratis, impresionante, gratuita en el aspecto de que el imán va a estar haciendo una fuerza durante las horas que sean, no va a cambiar su intensidad, se puede variar. Domínguez, yo me quedaría horas charlando con vos y con los tres profesionales, pero bueno, todo tiene su principio, medio y fin. Yo me voy a tomar un minutito y después ustedes, cada uno, va a dar, digamos, el redondeo final, lo que ha quedado. El programa Hablemos de Salud, como ustedes saben, ustedes, me refiero a los profesionales que hoy están conmigo, tiene 33 años en el aire. El programa de televisión tuvo 31, porque hace 2 años que no hago televisión, por falta de sponsor, por pandemia, por todo lo que se ha juntado en nuestro querido país, querido y golpeado país. Entonces, yo en todos los programas, a partir de hoy, comienzo la cuenta regresiva, porque yo no puedo seguir saliendo al aire sin publicidad. No me puedo quejar de los dueños de la radio, que son maravillosos, porque ya otro estaría fuera, que me están dando una mano, pero a fin de año yo tengo que pagar. Entonces, yo solicito, si a los profesionales que hoy están se les ocurre que haya alguna empresa que quiera apostar en nuestro programa o que quiera apostar, acá tenemos unos estudios de grabaciones hermosos para hacer notas en YouTube, y todo es muy acomodado. Me van a dar una alegría, porque en un mes el programa Hablemos de Salud se levanta también de la radio. Y para mí sería un dolor muy grande, porque es lo que amo y lo que sé hacer y de lo que tendría que vivir y no estoy viviendo. José Magariños, ¿nos despedimos en un minutito? Sí, Ana María. Después de escuchar a Matera y a Domínguez, doctores, nadie es profeta en su tierra. Lamentablemente la salud hizo bien enfocarse en la evidencia, pero hoy ya no hablamos de medicina basada en la evidencia, sino contextualizada en el paciente. Y doy un ejemplo para lo nuestro. No es lo mismo interpretar un hemograma de un paciente que nació y vive habitualmente a nivel del mar, que de un paciente que nació y vive en el altiplano. Es completamente diferente. Tenemos muy poquitos segundos. Bien. No, ya terminé. Bueno, perdón. Fue un gusto, José. Matera. Hola. ¿Nos das un redondeo? No te estoy escuchando. Perdón, discúlpame. Bueno, la verdad es que estaba escuchando lo que decías recién, y es muy lamentable que levanten un programa de tantos años y además que ha hecho tanto bien, ¿no? Ahora, no solo la comunidad médica, sino los pacientes. Así que con el mayor de los gustos yo te brindaría el apoyo que se pueda conseguir y te prometo trabajar para eso también, con muchísimo gusto. Te agradezco, porque tenemos 30 días. Bien, dame un redondeo con respecto al tema. Con respecto al ozono, bueno, creo que debería difundirse más. Nosotros estamos haciendo el esfuerzo para difundirlo. Soy presidente de la Asociación Médica Argentina de Ozonoterapia y estamos trabajando para tratar de que esto se conozca y que nos den apoyo y que nos permitan tratar pacientes que realmente lo necesitan. Ojalá que sea rápido. Okay. Gracias por lo que dijiste y lo voy a tomar en cuenta. Guillermo Domínguez, tenés menos de un minuto. Ya nos sacan del aire. Bueno, lo más triste del día de hoy es saber que vos puedes llegar a terminar con tu programa. Vamos a tratar de hacer un esfuerzo
de este programa tiene que llegar más a mucha gente, porque vos siempre tenés invitados de mucha calidad y para mí un honor participar hoy. Bien, te quiero mucho, le deseo todo el éxito que tienen, que se multiplique por 10.000 y basta la salud, ¿no es cierto? Muchísimas gracias. Con respecto a la audiencia, recuerden, los espero la próxima semana en este mismo horario. Chau, chau. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios,